Manizales en perspectiva. Un video podcast de Manizales ¿Cómo vamos? Únete a este espacio donde hablamos sobre calidad de vida. Yo llegué aquí hace 33 años. Yo llegué muy niño, mamá murió cuando yo quedé niño. Entonces yo salí a la calle a trabajar, ya comencé a coger el limpiavidrio, a trabajar con el limpiavidrio. Yo trabajo aquí en la 50 limpiando vidrio, todo el mundo me colabora, más que todo los taxistas y los ejecutivos. Yo salgo a trabajar y yo vivo de mi trabajo. Entonces yo me gano aproximadamente un diario de 18, 20, 25 mil y con eso ajusto para pagar mi arriendo, para comer y no más. Yo de ahí no paso, pero yo con eso yo vivo bueno. Hola, estamos acá otra vez para conversar los datos de Manizales en esta entrega del informe de calidad de vida de los datos de 2023. En esta ocasión hemos decidido hablar de los datos de pobreza y para eso me acompaña Faber Hernández, investigador de CONFA, digamos muy cercano al programa hace ya algunos años, al programa Manizales ¿Cómo vamos? Y yo quiero arrancar preguntándole, Faber, por los datos de pobreza que siempre son tan difíciles como de conversar, porque son datos que desde hace mucho tiempo vienen como que bien en la ciudad. Entonces aparece el dato bueno, obviamente nos alegramos y obviamente hay que resaltar algunas cosas, pero a veces ese dato bueno no permite ir a profundidad y por eso hemos querido intentar desentrañar ese dato que parece tan positivo otra vez en esta nueva entrega del informe, en términos de pobreza extrema y pobreza monetaria, para decir algunos. ¿Usted cómo está viendo ese dato? Esos datos de pobreza que compartimos en este informe, ¿qué podríamos sacar de ahí? ¿Qué les llamó la atención? Ok, como todo puede leerse desde dos puntos de vista. Empecemos como por el lado positivo y es Manizales sigue presentando la menor tasa de pobreza y pobreza extrema medida por ingresos en el país. ¿Eso qué significa? Pues que a la gente pobre no le alcanzan los ingresos para consumir las cosas necesarias para vivir dignamente. Sigue siendo lo más bajo en el país, está por debajo del 20%, está entre el 17 y 18%, es la única ciudad del país donde está por debajo del 20%, la pobreza extrema está cerca del 3% y la que le sigue es Pereira casi con el doble de pobreza extrema, es decir, los indicadores son muy buenos. Recuperaron los niveles de prepandemia, inclusive están un poco por debajo, aunque hay que tener cuidado con la comparación, pero entonces son datos muy buenos en el país. Y lo primero es como, ¿por qué esos datos tan buenos? Y ahí hay un dato de los que ustedes también han hablado mucho en el informe de calidad de vida, que es el tema de demografía. Resulta que la tasa de natalidad de Manizales ha bajado durante los últimos años bestialmente. Y eso tiene que impactar, claro, tiene que ver con la pobreza. Claro, porque eso lo que hace es que disminuya el número de personas por hogar. Hoy día Manizales tiene 2.9, el país 3.1 personas por hogar. Entonces, ¿cómo calculan la pobreza? La pobreza es ¿cuánto tiene el ingreso el hogar? Dividen eso que tiene el hogar de ingreso por el número de personas y le da un ingreso determinado. Lo comparan con una línea de pobreza que es cuánto cuestan todos los bienes y servicios para que una familia viva dignamente, cuánto vale por persona. Eso está en Manizales en cerca de 500,000 pesos. Entonces, si una persona en el hogar no tiene un ingreso de 500,000 pesos, es pobre. Haga la siguiente cuenta, que esa es muy fácil. El salario mínimo está en cerca de 1.300.000 pesos, 1.400.000. El número de personas son 3. Por 500,000 pesos ese hogar necesita 1.500.000. Un hogar donde sea el trabajador, la cónyuge y un hijo, son 3 personas, necesita 1.500.000. El salario mínimo no les alcanza. Ese hogar es pobre. Bien importante, porque es como entender que, claro, en la medida en que vamos disminuyendo el número de personas en cada casa, en cada familia, en cada hogar, sí.
Eso, pues, la plata alcanza para eso más. ayuda al menos en la medición, ¿no? Eso, lo que significa es que la plata alcanza para más personas. O sea, Claro. Entre menos personas hay que repartir la plata entre menos, hay que comprar menos mercados, se consumen menos servicios públicos, menos de todo se consume. Entonces ese hogar, la plata le va a alcanzar para más. En hogares que sean grandes, la pobreza va a ser mayor. Entonces, ese tema de la demografía, de que Manizales haya disminuido bastante su tasa de natalidad, la que más ha disminuido en el país, la tasa de natalidad, ha llevado a que el número de personas por hogar disminuya y que la plata alcance un poco más. Entonces, hay menos familias pobres, menos hogares pobres, ¿sí? El segundo punto es que se ha visto que la pobreza es menor entre aquellos que tienen seguridad social, ¿sí? Entonces, entre más seguridad social, menos pobreza. Resulta que Manizales es una de las ciudades donde hay más formalidad del empleo. Claro, eso es otro dato que siempre nos sale. Claro, entonces, aquí chévere porque estamos conectando diferentes dimensiones, claro, con el de pobreza. Como si fuera poco, hay un asunto que está pasando últimamente en Manizales. No sucedía en el último informe de calidad de vida del 2023 nos dimos cuenta de eso. El número de personas que dicen que en Manizales es más fácil encontrar empleo subió tremendamente. Eso venía muy bajito, la gente creía que era muy difícil encontrar empleo en Manizales. Hoy ya no opinan lo mismo. Y es porque ese mismo cambio demográfico, ¿sí? Si no hubiese sido por esa ola migratoria venezolana, algunos sectores hubiesen quedado sin contratar trabajadores, sin trabajadores para trabajar. Por ejemplo, el sector de la construcción. Llegó un momento donde entre el 5 y 10% de toda su nómina eran trabajadores venezolanos, ¿sí? Porque pues no tenían cédula de extranjería y los contrataban más fácilmente. Pero ¿por qué? Porque no estaban consiguiendo otro tipo de trabajadores, ¿sí? La oferta laboral se está estrechando también. Y ustedes han visto cómo ha bajado la matrícula educativa, en las universidades ha bajado también la matrícula, asimismo ha bajado la oferta laboral. Es un fenómeno demográfico que está afectando todas las esferas. Pero, digamos, para tratar el dato también con el mismo cuidado, en otra mirada, ¿qué podríamos tener como alerta, a pesar de ser un dato positivo? ¿Qué deberíamos aún así estar atendiendo? ¿No? Como que al final, a mí a veces me preocupa, Manizales dice, no, pues los datos son buenos, y entonces nos dormimos en los laureles, como decimos vulgarmente, y se nos baja como la ambición, ¿no? Como que somos mejores, somos, bueno, los que tenemos la menor tasa en Colombia, pero podríamos avanzar más. En esa medida, ¿usted qué ve de estos datos? En país de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, claro, Manizales se ve muy bien en el ámbito de Colombia, pero no se le olvida que serían cerca de 80.000 personas en pobreza. Claro. O sea, son 80.000 personas que deberíamos estar atendiendo. Mire lo que pasa en un hogar. Entonces usted tiene los ingresos, usted paga la vivienda, 500.000 pesos mínimo, paga el mercado, 300.000 pesos mínimo, paga servicios, 200.000 pesos mínimo, y le empieza a quedar para el transporte. ¿Para qué más le queda? Y entonces si necesita algo, una emergencia, ¿de dónde le baja? A lo único que le puede bajar es a la alimentación. Por eso la pobreza lleva a inseguridad alimentaria, a que las familias empiecen a consumir menos alimentos. Entonces son cerca de 80.000 pobres y cerca de 60.000 personas que están comiendo menos por falta de ingresos. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo ahí para eso? ¿Qué se está haciendo? Esa va mi siguiente pregunta, Faber. A los que estamos invitando aquí en esta mesa, siempre les hacemos como una pregunta muy por el futuro, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de Manizales? Y bueno, en términos demográficos parece estar muy claro que va a haber más adultos mayores, más personas mayores, menos niños. En términos de movilidad, pues va creciendo el parque automotor. Aquí en pobreza, ¿cómo nos imaginamos eso? O sea, sosteniéndonos, mejorando, yendo aún más, pero ¿qué necesitaríamos en un futuro para esas 80.000 personas? Pues es que la idea es que la pobreza sea cero, ¿no? Sí. Y que el hambre sea cero. Esos son objetivos de desarrollo, ¿no? Que se ha planteado todo el mundo. Se ha planteado, debería haber hambre cero, la pobreza en sus mínimas expresiones, pues la ciudad eso es lo que uno tiene que soñarse, claro. Claro, a eso le tiene, o sea, 80.000 personas en pobreza y que 60.000 más o menos estén aguantando hambre, eso no, pues no se puede esconder bajo que las Manizales es la ciudad con menor pobreza y quizás menor inseguridad alimentaria. No se puede esconder todas esas personas que
están comiendo menos. Yo creo que eso, una forma que yo me imagino es que aprendamos a ver la gravedad de ese margen de personas que sigue que sigue allí, ¿no? Como que le demos la dimensión social que eso tiene, ¿no? Es como en este tema de las aerolíneas que dicen, no, a nosotros de cada 100 aviones se nos cae uno nomás, ¿cierto? Entonces, como, ahí me dicen, no, pero es que uno es muy importante, ¿no? Bueno, a veces cuando vemos la pobreza creemos que los 80.000 pues son como, bueno, le damos manejo y ahí vamos. Y a mí me parece a veces que eso como que nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho hablar de esto como en ámbitos públicos. Es decir, les digo, a Manizales, ¿cómo vamos? Nosotros vamos a varias mesas de ciudad y eso, y digamos, mesa de pobreza no la tenemos. La gente que ha estado cercana al programa, que trabaja con atención de este tipo de poblaciones, dice, oiga, nosotros no sabemos muy bien cuál es la puerta que se toca, ¿no? Como que esto es de la Secretaría de Gobierno del municipio, o esto es de Integración Social, o esto es de qué, ¿no? Porque es la que la Secretaría de Gobierno atiende los habitantes de calle, pero la Integración Social atiende otra cosa, en eso que será muy, muy difícil empezar a construir a futuro espacios al menos de conversación donde le demos la importancia a estos 80.000, ¿o qué? En absoluto, es que es sorprendente porque la pobreza es un objetivo de la sociedad, de los principales objetivos de la sociedad, y cómo es que no existe una mesa para hablar de esto. Y no demerito los demás temas, ¿no? Hay claro. Mesa del adulto mayor, mesa de primera infancia, mesa por la educación, de emprendimiento, bueno, de una serie de cosas, y de pobreza no hay. Y uno mira el plan de desarrollo y allí tampoco hay metas muy claras, porque lo que se hace en política de pobreza es del orden nacional, ¿no? Como que se deja lo que haga el gobierno nacional y lo que venga, sí, y en lo local, pues, le damos lo local nada, no hay nada. Pero lo otro también es cierto, es que eso no se le puede dejar únicamente a la administración local, ¿no? Donde está la sociedad civil, porque muchas de las mesas de las que estamos hablando ahora funcionan gracias al impulso de la sociedad civil, de las instituciones, ¿cierto? No es por el impulso y porque lo haya gestionado la alcaldía, en este caso, es porque más desde las instituciones se han promovido los temas. Entonces, en ese caso, Manizales, ¿cómo vamos? Ahí está, en mora de invitar a conformar una mesa de estas, y claro, obviamente tiene que estar el sector público, pero esto es un tema que le atañe a todos, porque lo que sí es cierto no es que no hayan cosas que se hagan, pero no se hacen amarradas a una política pública, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de huertas caseras. Yo voy a volver con mi ejemplo de la familia de 3 integrantes que necesita 1.500.000 y solo se gana el mínimo. ¿Cuánto le hace falta a esa familia para salir de pobreza? Menos de 200.000 pesos. ¿Cómo lo podría lograr? Con cosas muy pequeñas. No necesita emplearse en la cónyuge para generar los ingresos suficientes. Necesita generar 200.000 pesos más de ingresos. ¿Cómo? O de ingresos o de autoconsumo. Entonces, por ejemplo, los programas de huertas caseras son buenísimas porque eso le apunta a la seguridad alimentaria. Usted está ahorrando en los gastos, usted ya no tiene que comprar lo que usted está sembrando, y es posible que así se empiece a ahorrar esa plata que necesita. O puede ser un emprendimiento muy pequeño, la venta de cualquier alimento. Claro, para eso hay que formarlos, por eso es tan importante todas esas formaciones en Hernartes y oficios, porque a partir de ahí pueden generar autoconsumos o pueden generar esos ingresos pequeños. Pensemos que es que uno no necesita siempre tener el emprendimiento muy grande que genere empleos, ni necesita generar empleos formales. Mire, necesita pequeños ajustes en ingresos, y esos ajustes de ingresos, bueno, eso es una de las cosas que se hacen. Usted lo mencionaba ahora, hay comedores comunitarios, eso también está ayudando, pero eso no está amarrado a una política clara, coherente, sistemática, donde uno pueda decir, vamos a hacer esto adicional, amarrado. Como a esta que van política. Apareciendo cositas de atención por los más pobres, y desde lo privado y lo público. Sí, pero entonces el impacto es mucho menor porque no están intencionadas. Cuando está intencionado, las cosas funcionan mucho mejor. Sí, y a mí me queda sonando mucho, ya que vamos cerrando la idea de que, claro, esos 80.000, con los cambios que está teniendo la ciudad, es posible que los 80.000 en el futuro sean personas mayores, ¿no? O sea, cada vez el pobre va a tener mayor edad, ¿no? Es como un poco también podríamos ir hacia ese lugar, pues si uno se pone como a especular ahí. Pero es lo simpático, los mayores tienen menos niveles de pobreza. Exacto. Porque han acumulado más capital físico, muchos están pensionados, capital
Sí, físico, por ejemplo, tienen rentas, son pensionados, trabajaron y entonces su salario al final de la vida es mayor. Entonces, digamos que las estadísticas dicen que ellos son menos pobres. Pues, okay. Pero digamos que la ciudad sí apunta a una menor pobreza y uno debería apuntarle a eso, pero es que después se le olvida a uno los que sí están. ¿Y qué hace uno con los que sí están en pobreza y en inseguridad alimentaria? Ahí es donde hay que poner la mirada, en los que sí están. Bueno, Faber, de parte del programa, aquí tomamos apuntes de las propuestas que usted nos ha dejado, a ver si logramos liderarlas. A quienes nos están siguiendo, pues los invitamos a ver los otros episodios de los otros temas y los otros datos que estamos teniendo en el informe para que se lleven una mirada completa de ciudad. Como ven, al final todos los datos están muy conectados, así que muchas gracias, Faber. Un gusto compartir con ustedes.